Hola, mi nombre es Valeria Bastías y les voy a hablar sobre la identidad personal y los antecedentes teóricos. Una de las teorías es la identidad derivada de la psicología. Las teorías de la identidad personal de Erickson y Marcus se enfocan en los esquemas individuales y estructuras de conocimiento que enfatizan, justifican y apoyan los autoconceptos de nosotros las personas. Es decir, que se desarrolló un modelo que se aplica en toda nuestra vida diaria. Otra de las teorías es la teoría de la identidad social. Esta teoría se enfoca en la autocategorización de las personas como miembros de grupo y el propósito de proporcionar una manera de clasificar sistemáticamente a los otros y a situar a uno mismo en el medio ambiente social. Otra teoría es la de los modelos mentales compartidos o memoria transactiva. Las investigaciones recientes en el campo de la psicología han reexaminado y refinado la noción de mente de grupo, aludiendo o insinuando a las estructuras cognitivas en modelos mentales, como son las de Klimovsky y Mohamed en 1994 y sistemas de memoria transactiva de Wegner en 1987. Y así como estas teorías existen muchas más, como la teoría de la estructuración, el análisis de discurso, la teoría institucional y la teoría de la comunicación. En conclusión, la identidad personal es el conjunto de características propias de una persona que le permite reconocerse como individuo y ser diferente a los demás. La identidad personal también se refiere al concepto que cada individuo tiene sobre sí mismo, que se construye en función de lo que cada persona percibe, sabe y tiene. Y tiene conciencia de que es y la distingue del resto. El desarrollo de la persona comienza desde la niñez, desde el momento en que el individuo es consciente de su propia existencia. Esto continúa durante la adolescencia y se consolida en la adultez, cuando el individuo es consciente de su lugar dentro de la sociedad. La identidad personal determina el carácter, el temperamento, las actitudes y los intereses de cada una de las personas. De acuerdo con los psicólogos sociales, la atracción interpersonal es un fenómeno en donde las personas emiten juicios positivos, de agrado o negativos, en este caso de desagrado. Esto ocurre de una persona hacia otra en donde intervienen factores biológicos, culturales y sociales. La necesidad de afiliación se basa en el contacto con los demás, así nos permitiría tener apoyo social y aprobación. Nos permite también comparar, evaluar nuestras creencias, actitudes y habilidades, así como desarrollar una identidad y un sentimiento de pertenencia. Tanto la necesidad de afiliación como el sentido de pertenencia influyen mucho en la descripción o en la elaboración que tiene el ser humano como autoconcepto y en la autoestima. Esa necesidad pues la viven todos los seres humanos, las vivimos todas las personas, pero la forma en que la desarrollamos o la vivimos es netamente individual. Luisana Mendoza y en esta oportunidad le vamos a hablar acerca de las relaciones interpersonales y la sexualidad. Las relaciones interpersonales comprenden la motivación que tienen las personas para vincularse de una manera afectiva, duradera, significativa y positiva, basados en la necesidad que tenemos todos de integrarnos y pertenecer a un grupo. Las formas básicas de relación son la familia como primera conexión, primera relación que tenemos es desde el vientre de la madre, y cuando nacemos son precisamente los padres o nuestros cuidadores con quienes establecemos esas primeras relaciones, y estas van a influir en la forma de relacionarnos con los demás en un futuro. Luego de la familia, que comprende los padres, los hermanos, abuelos, las personas más cercanas, vamos a la escuela y establecemos relaciones de amistad en la escuela, en la residencia, en la iglesia, en la sociedad en general. ¿Sí? Y son esas primeras amistades las que nos ofrecen vínculos cercanos, con las que podemos entablar vínculos cercanos, y ellos ayudan a liberar tensiones, a relacionarnos, a conocernos y a sentir ese sentido de pertenencia que necesita todo ser humano. Las relaciones se centran en el estilo de apego. ¿Y qué es el apego? El apego es el grado de seguridad experimentado por una persona en todas sus relaciones interpersonales. Y como otro punto adicional tenemos la sexualidad, que es un conjunto de fenómenos emocionales, de conducta
y de prácticas asociadas a la búsqueda de emoción sexual, a la búsqueda de placer. Estas marcan al ser humano en cada etapa de su desarrollo y se ven muy influenciadas por los medios de comunicación, la televisión. Buenos días, mi nombre es Fernanda Marín. Para continuar con la exposición que me corresponde desarrollar, el tema a tratar de la identidad social. La identidad social es cómo nos percibimos a nosotros mismos en relación con los grupos a los que pertenecemos. Incluye aspectos como nuestras culturas, género, edad, orientación sexual y entre otros. En este orden de ideas, la teoría de la identidad social de Tafel es un marco teórico que explica cómo las personas desarrollan su identidad social a través de la pertenencia a grupos sociales, a comparación social con otros grupos. Tafel sostiene que buscamos una identidad positiva a identificar con grupos que nos brinden una autoestima positiva. Ahora bien, en la teoría de la identidad social de Tafel, la continuación personal se refiere a cómo percibimos nuestra identidad individual a lo largo del tiempo, mientras la identidad individual se refiere a la percepción de nuestra identidad como parte de un grupo social más amplio y cómo esta identidad social se mantiene a lo largo del tiempo. Hola, mi nombre es Thais Arraez y voy a hablarles sobre el punto número 5 de la exposición, que trata sobre la teoría y conceptos de la categorización social. La categorización social es definida como un proceso cognitivo que permite a las personas agrupar a otros individuos en categorías sociales, lo que influye en la formación de estereotipos, sesgo de grupo, identidad social y la de las relaciones intergrupales. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado por la psicología social. La categoría grupal proporciona una identidad o una posición social y al mismo tiempo funciona como una perspectiva de percepción de esa realidad. En esta percepción parece que hay siempre un implícito en un proceso de comparación social que genera un nosotros ante un ellos, proceso en el cual la identidad social se establece, pero también se establecen estereotipos, prejuicios y discriminación. La teoría de la identidad social de Tafel, que fue explicada por mi compañera anteriormente, nos permite en gran parte entender en los procesos de identificación y desidentificación. Es importante resaltar que esta teoría engloba 3 procesos psicosociales que hacen referencia a la forma como percibimos a las otras personas y a nosotros mismos, tomando como base de esta percepción la pertenencia a las personas a los grupos. Habla de un punto importante como lo que es la comparación. No actuamos si nos relacionamos con la gente en función de lo que son, sino lo que en función de lo que representa o percibimos de ella. Por ejemplo, una persona con un tipo de color de piel, de ella determinamos, percibimos o la valoramos de una manera a nivel mental, ¿verdad? Pero si la percibimos por sus ideas, pensemos ideas políticas, entonces vamos a valorarla de manera distinta a nivel mental. Con esto, proceso de comparación social, establecemos diferenciaciones del tipo nosotros frente a ellos, el endogrupo frente al exogrupo, que es la diferenciación que la mayoría de las veces es un fruto de una competencia social y de un conflicto de intereses. Adentrándonos en el tema de la categorización social, este proceso de categorización social comporta unos efectos específicos. Acentuación ilusoria de semejanzas entre las personas que forman parte de una misma categoría. Por ejemplo, la creación de semejanza entre las personas, digamos, maracuchas. Segundo, la creación exagerada de diferencias entre personas pertenecientes a categorías diferentes. Un ejemplo sería entre un hombre y una mujer cualquiera o entre un europeo y un latino. En cuanto a la identificación, escogemos compararnos con aquellas
personas, ¿verdad? O aquellas categorías que nos permiten salir favorecidos de esa comparación y diferenciarnos en términos de identidad social, buscando lo que Talfe denomina una distintividad social positiva. Es importante resaltar que no todas las categorías sociales funcionan de la misma manera. Algunas son más utilizadas y más visibles socialmente que otras, sobre todo aquellas que hacen referencia a los grupos minoritarios o sin poder: mujeres, homosexuales, negros, inmigrantes, niños, entre otros, a diferencia de blancos, hombres, burgués, heterosexual, etc. Continuamos con el punto número 6, la teoría de la categorización social de Turner. Esta habla de la teoría de la autocategorización. Es una de las teorías de la psicología social que describe las circunstancias bajo las cuales una persona percibirá grupos de personas, incluidos ellos mismos, como un grupo, así como las consecuencias de percibir a las personas en términos grupales. Esta teoría se puede decir que ha influido en el campo académico de la psicología social y mucho más allá, porque primero se aplicó a los temas de influencia social, cohesión grupal, polarización grupal y acción colectiva. Pero en los años siguientes o más adelante, esta teoría se aplicó en los enfoques de identidad social, en temas como el liderazgo, la personalidad, la homogeneidad del grupo externo y el poder. Un principio de la teoría es que el yo no debe considerarse como un aspecto fundamental de la cognición, sino que debe verse como un producto del sistema cognitivo en el trabajo. Niveles de abstracción de la teoría. Inspirándose en la psicología cognitiva, la teoría de la autocategorización supone que el yo puede clasificarse en varios niveles de abstracción. En otras palabras, los humanos pueden categorizar el yo como un yo singular, que significa la identidad personal, o como un nosotros, que significa la identidad social más inclusivo. En el último caso, el yo se agrupa cognitivamente como idéntico e intercambiable con otros dentro de esa categoría. Se argumenta que esta variación de la autocategorización lo que sustenta muchos fenómenos intergrupales, incluidos los descritos en la teoría de la identidad social. Mi nombre es Yoxul Páez, teoría del intercambio social. Es una perspectiva en la psicología social y sociología que explica el cambio social y la estabilidad como un proceso de intercambio, negociados entre personas, propuestas por figuras como George Homans, Peter Bleut y John Thibaut. Esta teoría se basa en la idea que estas personas evalúan los costos y beneficios de sus relaciones sociales y actúan en consecuencia. Conflictos sociales. Se refiere a la oposición o desacuerdo entre dos o más grupos de individuos. Puede sugerir por diversas razones como la competencia por recursos, diferencias de valores o ideologías o luchas de poder. Los principios éticos de los sistemas sociales son como las brújulas morales que se guían en funcionamiento de una sociedad hacia el bienestar de todos. Son las ideas fundamentales que nos ayudan a crear un entorno justo, equitativo y donde se respetan los derechos de las personas, donde tenemos y podemos observar justicia, igualdad, libertad, bienestar y responsabilidad. Muchas gracias, espero les haya servido nuestra exposición. Hasta luego.